tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí en esta feria virtual del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy estamos aquí entre dos grandes conversadores, ante dos grandes autores, para hablar sobre un tema que nos resulta imprescindible, porque es el centenario luctuoso del padre soltero de la poesía mexicana, Ramón López Velarde, quien nació en Jerez, en la ciudad de Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888 y falleció el 19 de junio de 1921. Así es que aquí estamos para conmemorar su memoria y para hablar de un libro en particular, Diccionario López Velardiano, de Marco Antonio Campos. Él está aquí, es una de las figuras centrales de la cultura literaria de nuestro país, es lo que se conoce como un polígrafo. No voy a hablar de su trayectoria porque es sumamente abundante y nos llevaría mucho tiempo, pero quiero decir que Marco Antonio es un hombre que cuando hablamos de un polígrafo, hablamos de un hombre que ejerce una escritura transversal. Es poeta, es ensayista, es cronista, es novelista, es cuentista, es investigador, es columnista, en fin, es traductor, en fin, es un hombre que tiene numerosas facetas y es pues un referente central de la cultura literaria mexicana. Y está aquí también para conversar con él y hablar de Ramón López Velarde, justamente una paisana de esta gran figura de la poesía mexicana, que es Jania Estrada Lazarín, quien es, además de periodista, también es escritora y es investigadora. Recientemente presentó un libro que es Una bizarra melancolía, la tradición plástica en Zacatecas. Y dirige La Gualdra, un suplemento cultural de la jornada en Zacatecas. Vamos pues a dar cauce a esta conversación, vamos a dar inicio en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los dejo con ellos, vamos a iniciar pues hablando de la memoria de esta gran figura, Ramón López Velarde. Con ellos, con Marco Antonio Campos y Jania Estrada. Muy buenas tardes, Jania. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, José Ángel. Es un honor participar en esta feria virtual del libro, pero además es muy placentero poder dialogar con Marco Antonio Campos, el autor de esta maravilla del libro, que desde el inicio de esta conversación, que nos hacen favor de invitarnos, les recomiendo ampliamente ese diccionario López Velardiano. Y ya lo comentaba yo previamente, es un libro que todos aquellos que gustan de la poesía y sobre todo que sean seguidores de Ramón López Velarde, nuestro poeta zacatecano, nuestro poeta jerezano, deberían de tener porque es una pieza de colección. Y es una pieza de colección porque Marco Antonio Campos nos habla de episodios de la vida del poeta, nos habla del contexto histórico en el que durante el tiempo muy corto, por cierto, que le tocó estar aquí en la Tierra, pues se desenvolvió y nos hace comprender un poco más al personaje rodeado de amistades, rodeado de mitos, rodeado de muchísimas cosas que Marco tuvo a bien concretar en este texto. Y yo quisiera iniciar, Marco, querido, hablando de tu labor como investigador. Este libro propició que hicieras un trabajo no solo de investigación documental, sino de un análisis del contexto histórico y de un entramado de datos y acontecimientos relacionados con la vida y la obra de López Velarde. Y ahí me gustaría que iniciáramos conversando sobre cuál fue el proceso técnico de construcción de este diccionario. Mira, es difícil hablar sobre los libros de uno porque muchas veces los dicta el azar. Yo ante todo, digamos, en este caso, fue una referencia que yo encontré en el alfabeto pirandeliano de Leonardo Sciascia. Incluso, por ejemplo, están
en orden alfabético las referencias, pero por ejemplo, si pongo Margarita, después pongo punto y seguido Quijano, o Margarita, punto y seguido González, para diferenciar, digamos. ¿Sí? Eso lo tomé, también ese recurso lo tomé del alfabeto pirandeliano. Entonces empezó a salir y yo decía, bueno, hay que hacer esto, pero no hay que, si vamos a repetir las cosas, vamos a darles otro contexto, vamos a ver qué descubrimos. Y muchas de esas cosas te las da la lectura de la obra, pero también la lectura de quienes lo conocieron o de quienes escribieron sobre él, sobre todo los más importantes. Digamos, en este caso, Pedro de Alba, que escribe autobiográficamente y da datos muy interesantes, o las entrevistas que hizo Guadalupe Appendini, a gentes que lo conocieron, aunque desgraciadamente esas entrevistas son 50 años después y hay fallas de memoria de pronto y de datos, pero son valiosísimas, digamos, o en el caso de Enrique Fernández Ledesma, que de pronto se permitía también crear pequeñas mitomanías, ¿no? Y la cuestión es que es un trabajo que me llevó 3 o 4 años, pero para López Velarde es un autor para toda la vida, digamos. Cuando me dicen, no, es que yo ya leía a López Velarde, es que a López Velarde es el único autor mexicano que tú puedes leer a diario y siempre le descubres algo nuevo. Más bien es el único autor en lengua española que yo encuentro que me pase eso, ¿sí? Porque López Velarde es, como decía Baudelaire, sea un gran poeta, inclusive en prosa. Inclusive en prosa. Muy bien. Entonces, Baudelaire lo cumplió cabalmente, Borges lo cumple cabalmente, Octavio Paz lo cumple cabalmente y también Pablo Neruda. Y López Velarde es un ejemplo. No en balde, por ejemplo, Borges y su gran amigo Bioy Casares, a quienes yo lo soy, se sabían de memoria La Suave Patria. Así es, así es. Y no solo eso, sino una vez discutí fue una discusión muy, muy linda con Borges en la Capilla Alfonsina sobre el retorno maléfico. Y entonces me decía, por ejemplo, los versos iniciales, mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla con la mutilación de la metralla. Entonces me dice así, como en argentino, digamos, y ese subvertido, yo le dije a Pedro Enrique Sureña que sonaba político. Entonces empezamos a repetir los versos con y el sin subvertido, y nos sonaba que los dos funcionaban muy bien. Pero luego yo me lo he repetido después con los años, y creo que la palabra subvertido, aunque era más prosa que poesía, funciona muy bien dentro del poema, y me parece que queda mejor que suprimiéndola, ¿no? Entonces, como te digo, tomas de aquí, de allá, y de pronto descubres algo. Si te cuentan, por ejemplo, que tú te puedes imaginar que una de las más bellas imágenes que yo recuerdo de López Velarde es algo cuando él recuerda de niño en Zacatecas, mirando al señor rector caminar en la noche con la iluminación de la montaña, de la Bufa. Es una imagen de una belleza enorme, ¿no? Eso está escrito en prosa, pero es gran poesía, ¿no? ¿Sí? Claro. A eso voy precisamente, Marco, porque en estos primeros minutos nos acabas de mencionar por lo menos 7 autores. Y cuando uno ve el diccionario López Velardiano, ve que no solo recurriste a esos 7 autores, sino a todos los posibles que han hablado sobre la vida y la obra de López Velarde, pero también la referencia de una investigación documental exhaustiva. Es decir, además de hacer un análisis de la literatura de este poeta zacatecano, pues te conviertes también en un investigador histórico.
Y a mí me gustaría que nos comentaras cuáles fueron las fuentes, cómo organizaste las fuentes tan diversas y tan ricas para organizar este diccionario, porque nos dices que tardaste 3 o 4 años. Yo creo que te tardaste un poquito más, porque cuando uno empieza a leer el diccionario nos damos cuenta de que siempre que hablas de López Velarde haces referencia a este tipo de autores, pero lo vas adicionando además con datos nuevos y datos muy frescos que no conocíamos. ¿Cuál fue ese proceso de investigación documental? ¿A qué fuentes recurriste? Bueno, como te digo, uno empezó a leer a López Velarde a los 20 años. De alguna manera, cada libro que sale es como si te hubieras preparado toda la vida para hacerlo también, digamos, ¿sí? Y sobre todo, yo recuerdo una frase de Rulfo, que cuando teníamos las conversaciones en los años 80, los domingos en el Café del Ágora, cuando le pregunté, porque siempre te decía una cosa y luego te cambiaba la otra, y el siguiente domingo le preguntabas lo mismo y te contaba otra, pero esta se me quedó muy grabada. Le dije, ¿y qué buscó a fin de cuentas hacer con el Pedro Páramo? Y me dijo, un libro que no se hubiera escrito en México. Eso siempre se me ha quedado muy grabado cada que escribo un libro, ¿sí? Pienso en un libro que no se hubiera hecho en México, y un diccionario López Velardiano de esta suerte no hay ninguno, ¿no? Entonces, pero eso se me quedó muy grabado también para escribir en ese momento, cuando estaba muy reciente la muerte de Don Juan, para escribir la novela de tema prehispánico en recuerdo de Nezahualcóyotl, ¿no? Que me metí completamente durante 5 años en el mundo prehispánico, ¿sí? Entonces en este fue, tienes ya muchas lecturas y dices, este me puede servir, y esto, claro, te revisas a veces muchas cosas que no te van a dar nada, ¿no? O que te van a dar lo mínimo, ¿sí? O por ejemplo, de pronto algo que no sabías, que López Velarde se conoce con Margarita Quijano en el Hotel Jardín, según Pedro de Alba. Eso yo no sabía cómo, yo creí que se habían encontrado y que por fin se habían hablado, porque curiosamente, de esas cosas tan extrañas que pasan con López Velarde, que un misterio lo develas y se crea otro misterio, nuevos misterios, y siempre dices, hasta aquí podemos llegar porque ya no sabemos más qué pasa. Pero de esas cosas, por ejemplo, que la casa de López Velarde, que estaba en Avenida Jalisco 71, a 1,5 cuadras vivía Margarita Quijano, y vivía también, y en contraesquina de este lado estaba la farmacia de Salvador Berumen, el tío que estaba casado con la hermana de Fuensanta, y a donde llega Fuensanta. Y dice Margarita Quijano que nunca la vio, ¿sí? Y de Fuensanta, por ejemplo, una de las cosas que la gente no dice, pero digo, de nadie podemos saber su voz, digamos. No podemos imaginarnos la voz de Fuensanta, no podemos imaginarnos la voz de Margarita Quijano. A mí me parece que Margarita Quijano tenía la voz más ronca, digamos, sí, por decir algo, pero son puras imaginaciones. Que Fuensanta la voz era mucho más dulce, o que la muchacha Margarita Quijano era como una muchacha alegre de Lagos de Moreno, en fin. Pero vivían a 1,5 cuadras, y además López Velarde las visitaba, ¿sí? O visitaba a Fuensanta. No podía no darse cuenta, digamos, ¿sí? Sin embargo, dicen que no la conoció, digamos, ¿sí? Entonces, es algo extrañísimo que vivas tanto tiempo, porque además cuando rompe Margarita Quijano con López Velarde en el 18, pues todavía quedan 3 años de vida. No podía no encontrarse tampoco. Claro. No, y es que además en este diccionario empiezas a hablar de estas coincidencias, pero también hablas de las leyendas urbanas que hay alrededor de la historia de López Velarde. Recuerdo en este momento una con la que inicias hablando, diciendo, ¿fue realmente verdadero que Ramón López Velarde reprobó literatura? Pero pues eso nos lo dirás tú. Lo que sí afirmas es que sacó 6 en gramática, por ejemplo, y que hubiera sido algo, pues, anecdóticamente muy divertido que hubiera reprobado literatura. Que
¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Reprobó o no reprobó Claro literatura? que no reprobó, hombre. Pueden ir a los microfilms que están en la Universidad de Aguascalientes, de las Ajá. calificaciones, y literatura te la pasó. Es más, no reprobó ninguna materia en Aguascalientes ni en San Luis Potosí, ¿sí? Ajá. Ni como abogado, ni lo que sería la secundaria y la preparatoria, digamos, ¿sí? O sea, no fue un magnífico alumno, digamos, fue un alumno de 8.5, digamos, como serían de ahora, o Uh-huh. 8.3, digamos. Pero muchas veces, como tú sabes, los niños genios, los muchachos genios, son mediocres profesionistas, ¿sí? Y él fue, y lo característico es que él estudió Derecho seguramente por el padre, ¿sí? Sí, se va heredando la tradición, ¿no? Se va heredando la tradición y es curioso porque es de los pocos abogados, habiendo tantos abogados en la historia que escribieron literatura, que ejerció como Manuel José Otón igualmente, ¿no? ¿Qué tal fue como abogado? No te lo sé decir, ¿sí? Y yo creo que nadie sabe decirlo. Por ejemplo, Bernardo Ortiz de Montellano recuerda cuando va a visitarlo al despacho de Madero 1, que es donde está ahora la Torre Latinoamericana, ¿sí? Y sabemos que estaba allí también, pero también, y que si estaba de secretario particular o de quien le hacía los discursos a Manuel Aguirre Berlanga, su amigo de San Luis Potosí, que era el secretario de Gobernación, pues estaba en Bucareli. Realmente lo que él caminó, ante todo en Ciudad de México, y lo caminó al infinito, porque era un gran caminante, era el centro histórico. Como también otro de sus barrios que caminó mucho fue Santa María la Ribera, ¿no? Digamos. El centro histórico, me imagino, porque iba mucho a casa de Ran, que estaba en Mesones. Entonces, era una ciudad muy pequeña, entonces pues, me imagino que se iría por todo Bucareli para llegar a tomar Cuauhtémoc y ahí doblar y encontrar su casa a 5 cuadras. Caminando del centro a su casa serían 20, 25 minutos. ¿Sí? Además le encantaba caminar, como bien. Caminar, Oye, sí, pero sí. acabas de Por eso pongo lo del flaner, por eso mencionar, pongo lo del caminante. pero fíjate que acabas de mencionar a Saturnino Herrán y ahí hay otro de los mitos de los que hablas en el diccionario. ¿Qué tan cierto fue, por ejemplo, que Saturnino Herrán, Manuel M. Ponce y Ramón López Velarde se reunían en Aguascalientes, ¿verdad? Para platicar sobre el arte criollo, etcétera, etcétera. ¿Eso fue cierto o no, Marco? Sí. Que también hablas de eso en el libro. Eso lo repetían mucho. No sé quién fue el que lo empezó a divulgar, pero lo repetían mucho la gente de Aguascalientes, ¿sí? Y yo se lo insistí varias veces a Víctor Sandoval de que eso era falso, que no daban las fechas, que Saturnino se fue en enero de 1903, cuando era un niño, bueno, un adolescente, digamos, si nace en 87 tendría 15 años, digamos, ¿sí? Se va con la mamá porque muere el padre, se viene a México y, y entra a Bellas Artes y incluso le dan una beca para irse a Europa y no se va a Europa porque tiene aquí a la madre, pero incluso hay aguascalentenses que me han dicho, por ejemplo, en el Jardín de San Marcos, el lugar donde se reunían, es decir, la puerta sur del Jardín de San Marcos, dice, ahí se reunía. Y les dije, sí, pero en enero de 1903 se va, o sea, se viene a México. Y López Velarde, que está en la ciudad de Zacatecas, ha estudiado en el seminario de 1900 a 1902. Entonces, no se conocían, incluso si tú lees la prosa de Bohemio, dice, por Ciudad de México estaba Saturnino Herrán, ¿sí? Es más o menos la frase, es decir, no lo conocía. No, pero además, Manuel M. Ponce era de 1882. También, 6 años Ramón más. Velarde era del 88, entonces había una diferencia de 6 años para 1903.
Para 1903, ¿cuántos años tendría Ramón López Velarde? Pues 15. tendría 14 y iba a cumplir 15, digamos. ¿Sí? Y Manuel M. Ponce tenía ya 21, entonces como que no coincidían pues también no solo en el espacio, sino en las edades, pues, digamos Estaba así. viajando, además, Manuel M. Ponce, estaba viajando, estaba en Estados Unidos, en Europa, y no hay nada en ninguna parte, solo de que se conocieron, y por las revistas aquí hay fotos donde aparecen juntos, e incluso la última crónica, si se le puede llamar así, o artículo que escribe López Velarde en el Don de Febrero, está dedicado a Manuel M. Ponce, que es preciosa, digamos, y donde también se ve su cultura musical, digamos, que es el que cuando habla del criollismo, ¿sí? Pero ahí habla del criollismo en el caso de Manuel M. Ponce como de Herrán también, porque pues, juntaban lo mexicano, lo que habla en la novedad de la patria, castellano y morisco rayado de azteca, digamos, ¿eh? Entonces con Manuel M. Ponce lo debió haber tratado aquí como trató prácticamente a todo México, digo, a todos los escritores importantes y a muchos artistas, pero como tú sabes, siempre el primer círculo, hay un primer círculo, hay un segundo círculo, hay un tercer círculo de amigos o conocidos, digamos. Y en ese primer círculo estaba Saturnino Herrán en México, a quien conoce, o en 1912 o en 1914, ¿sí? Cuando regresa. Y de que se veían muy a menudo, es que eso también era cierto, porque el lugar de reunión de los amigos era el estudio de Saturnino Herrán, el principal lugar. Sí. Ahora, entonces, digamos, no es cierto pues que se reunían en Aguascalientes, digo, como anécdota suena muy bonito, pero no fue cierto. Si tú crees que un muchacho de 14 años va a saber lo que es el criollismo, no, pero lo cierto es que no va a teorizar. posteriormente sí, no, pero creo yo que después sí retomaron este interés por la renovación del arte mexicano, la nacionalización del arte. Yo creo que eso fue muy, pero muy posterior, ¿no? Y en eso sí colaboraron de alguna forma estos tres personajes. Fíjate otra cosa, en 1903 llega Saturnino Herrán a la academia en la Ciudad de México, donde su profesor fue nada más y nada menos que Julio Ruelas, otro zacatecano. Y Saturnino Herrán además tenía como abuelo a un fresnillense. Es decir, Zacatecas y Aguascalientes siempre tuvieron esa relación y seguramente, aunque Ramón López Velarde ya no conoció a Ruelas, seguramente conoció la obra a través de su amigo, ¿cierto? Ahora, hablemos de Saturnino Herrán porque es apasionante. Era apasionante y además la relación de ellos fue muy fuerte, pero ahora recuerdo, por ejemplo, una frase que decía Carlos Fuentes y que también la mencionaste en el libro, cuando se refería al poeta en relación con Saturnino, le llamaba que era su gemelo enemigo, aunque intensamente fraternal. ¿Cómo era la relación entre estos dos personajes, Marco? Yo creo que fue al principio difícil, ¿no? Herrán era muy irónico, Herrán era muy burlón, digamos, y López Velarde era muy serio. ¿Sí? Sí. Si uno ve las cartas de joven de López Velarde, se ve que era un muchacho pedante, ¿sí? Y que escribía incluso a veces, si tú ves las cartas con Eduardo J. Correa, ves que parece que el mentor y el maestro es López Velarde, porque que lo regaña de sus poemas es López Velarde a Correa. Entonces, no sabemos cuándo se conocieron, en qué momento se conocieron López Velarde y Herrán. Debe haber sido en 1914 ya la llegada, ya tenían referencias de él, y incluso tal lo quería que las tres prosas del minutero están dedicadas a él. No habíamos creído, siempre teníamos la idea de que habiendo pintado a todos o retratado a todos los amigos, no había hecho ningún retrato de López Velarde, y de pronto descubrimos, hace unos 2 años, se descubre que está el retrato de López Velarde, no sé. Entonces, él habla, ese retrato que hace en el minutero, lo describe muy bien
a Herrán, digamos, muy entrañablemente. Y se dice que incluso a la mitad de la alocución que da en el Anfiteatro Bolívar Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, que después fue la Preparatoria 1, donde yo estudié incluso, tuvo que pararse López Velarde porque se puso a llorar. Sí, claro. Entonces, de inmediato, cuando murió, como sabes, buscó que se ayudara a la viuda tratando de vender sus cuadros, y caro, siempre decía, aunque no tenía ningún mercado, ¿verdad? Pues buscaba eso. Lo que recuerda también Fuentes, que es muy hermoso, también una anécdota hermosísima, de Pedro de Alba, cuando están en la embajada de México en Suiza, que era embajador Pedro de Alba, que ocupó puestos muy importantes Pedro de Alba y tuvo, pero ahora todos ellos los recordamos como los amigos, no a Herrán, digamos, como los amigos de López Velarde, pero no lo relacionamos como viven en la historia de la literatura por López Velarde. Pero lo de, por ejemplo, lo de Pedro Alba, que era del primer círculo, como era el zacatecano Jesús B. González Bufalmaco, que el que lo introduce al círculo, al primer círculo, es Pedro de Alba, y lo presenta con las dos estrellas, con Herrán y con López Velarde, y le cae muy bien a López Velarde Bufalmaco. Y después van mucho juntos al teatro y a la ópera, porque era crítico teatral Bufalmaco, que es el único, digamos, ¿cómo te podré decir? De los... el único, bueno, hay solo un aguascalentense entre las amistades de López Velarde del primer círculo, ajá, y es Saturnino Herrán, a quien no conocen Aguascalientes, porque los que vivían en Aguascalientes o son zacatecanos, ¿sí? Porque Fernández Ledesma era de Pinos, Manuel M. Ponce de Fresnillo, ¿sí? Uh-huh. Era de Lagos, de San Juan de los Lagos, Pedro de Alba. Bueno, para cerrar la cuestión que recuerda Fuentes, es que eso, los 15 de septiembre uh-huh, reunía al personal y era para recitar a López Velarde y recordar a Saturnino Herrán, no sé. O sea, casi se pone uno a llorar de imaginar todo eso. Hasta el año 60, todavía en el año 60, escribe como parte de lo que él llama ensayos, pero que no eran como artículos de memorias, Pedro de Alba, que publica en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, uh-huh, donde habla de las mujeres de López Velarde, que luego van saliendo más y más. Cada vez más. Y, digamos, Herrán, o sea, lo que sorprendió mucho a Herrán, ¿te acuerdas también? Es que a López Velarde de Herrán era que pudiera estar pintando y al mismo tiempo estar haciendo otras cosas. Sí, además con esa... Eso es rarísimo, porque generalmente un pintor lo que está haciendo es concentrarse directamente en la composición, en los colores, y lo que relatas en el diccionario es que se reunían Pedro de Alba, Ramón López Velarde y Saturnino Herrán a discutir sobre lo más importante de la época en cuestiones de arte. Hay otra relación que también me gustaría abordar, sobre todo con respecto a la obra de nuestros dioses, de Saturnino Herrán, y con la Suave Patria, que también cumple 100 años este 2021. Bueno, la relación de nuestros dioses me parece muy estilizada, no es de mis entusiasmos, ¿no? Pero la Suave Patria, digamos, ha tenido sus críticos y sus exaltadores, digamos. A mí es un poema que me encanta, pero, por ejemplo, a Torres Bodet, en 1930 la censura, Rafael Solana en 46 la censura, José Luis Martínez dice que murió a tiempo porque ya había entrado en decadencia y era cuando había escrito La Suave Patria, ¿no? ¿Sí?
lo curioso es haber escrito un poema en esas circunstancias, que se hermana, pues ya lo sabes muy bien, con la novedad de la patria, y que me atrae mucho, porque era un México que no existía, digamos. Es el México idealiza como el Jerez de López Velarde. Por eso puse el Jerez que describe Eugenio del Hoyo y el Jerez que descubrí, el Jerez idílico de López Velarde, ¿sí? Porque pues, los seres humanos son así, digamos, ¿eh? ¿Quién va a creer, digamos, vemos el Jerez de López Velarde y todos queremos ir. La maravilla de López Velarde es haber convertido a Jerez en la capital literaria o en el pueblo literario por excelencia de México. Pero fíjate una cosa, de lo único que hablas, que alguna vez me comentaste, de Zacatecas, que dejaba mal parada a la gente, la cuestión es que en este caso sería la ciudad de Zacatecas. Y si te fijas bien, no hay otras ciudades que nombren. O sea, nunca nombra Pinos, nunca nombra Fresnillo, nunca nombra Sombrerete. O sea, es Jerez y es Zacatecas. Entonces, ¿cuál es la suave patria? ¿Cuál es la referencia de la suave patria de López Velarde? Es tierra adentro, porque no conoció el norte del país, ni el sur del país, ni el mar. ¿Sí? No conoció el mar, qué tristeza. No conoció el mar. Y quería irse a Europa. El hermano Jesús había estado en 1920 en París, y claro, era su sueño ir a París, digamos, ¿sí? Incluso también tal vez quisiera irse a París porque ahí estaba una de las que pudo ser novia o esposa, que era Fe Hermosillo, digamos, ¿sí? Porque ella regresa en 21. Y ella era la hermana del doctor que operó a Herrán. Ahí todavía existe la casa. Te voy a mandar la fotografía de la casa que era el hospital del doctor Rivero Borrell, digamos, ¿sí? Yo creo que lo que tendríamos que hacer, Marco, perdón por la interrupción, es hacer un tour por Jerez y un tour por todos estos lugares que tú narras también en tu diccionario. Porque todos los que nos están escuchando en este momento están imaginando ciertos lugares, pero qué mejor que conocerlos directamente, ¿no? Que sea esta una invitación para que vayan a conocer la casa de Hermosillo, la casa de Ramón López Velarde en la Ciudad de México, que vengan a Jerez, Zacatecas, a conocer su casa museo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué te parece si tú nos guías en ese recorrido? Pues podemos empezar desde la casa de López Velarde, seguir a la parroquia, ¿vale? Entrar al santuario, imaginar cómo está la Dolorosa en el altar, y hay otra Dolorosa a un costado, que a las cuales las tuvieron que suavizar porque eran intensamente dolorosas. Acuérdate que hay un texto de López Velarde que se llama La Dolorosa, en que la Dolorosa es la condición de la mujer mexicana. O sea, era la hermana, la novia, la madre, etcétera. Pero digamos, hay dos vírgenes para López Velarde, la Virgen de la Soledad o la Dolorosa, que está en Jerez, en el santuario, y la Virgen de Guadalupe. Incluso dicen una frase inolvidable: la médula de la patria es guadalupana. La médula de la patria es guadalupana. Si salimos del santuario, salimos a una placita. Es precioso el santuario porque todavía se conservan los naranjos de los que él habla, ¿sí? Y caminamos y llegamos al que pusieron espantosamente como un renombre Jardín Hidalgo, cuando era el Jardín Brilante, que era uno de los benefactores jerezanos de los ricos de la época. Pero Brilante, Jardín Brilante, estás acostumbrado por López Velarde. Cuando ves que hay infinidad de jardines Hidalgo, dices, bueno, pasas del santuario al Jardín Hidalgo, te sientas, te imaginas que están con los niños platicando, y piensa en su muerte, y dice que las mujeres de Jerez se sentirán un poco viudas con su muerte, ¿sí? Y lo peor del caso, o lo mejor del caso, es que después se creó un grupo de las viudas de López Velarde a base de una sola frase, ¿sí?
entonces, que además me tocó alguna vez asistir a ver cómo se sabían de memoria todos los poemas de López Velarde. Bueno, tienes enfrente un teatro precioso, ahí juntito al parque, que es el Teatro Hinojosa. ¿Por qué Hinojosa? Otro de los ricos de la época. Y te acuerdas tú que cuando los villistas, a ustedes que ahora tienen como héroe a Pánfilo Natera, no sé por qué, ya está, que era un asesino, digamos, y que casi devasta Jerez, los habitantes de Jerez salvan de que este tipo destruye el Teatro Hinojosa. ¿Sí? Es un jardín de juguetería, digo que es un teatro de juguetería, ¿no? Con sus sillas móviles, que parece que entras como una ciudad de encanto. Y después caminas por la calle de las Flores, 500 metros, y llegas a la Alameda. Nada más que la Alameda es lo único que sí no se ha preservado, digamos. ¿Sí? Lo han hecho ahí como complejo deportivo. Y era ahí donde meditaba López Velarde, ¿te acuerdas? Y cuando oía a los pájaros carpinteros. Porque además hay que decir que Ramón López Velarde, aunque de Zacatecas se va a Aguascalientes, posteriormente a San Luis y termina en la Ciudad de México, durante su infancia siempre regresaba a Jerez durante las vacaciones. Eso Más bien también durante su adolescencia. en su adolescencia. Y eso lo consignas también en el diccionario del que estamos hablando, en el diccionario López Velardiano, y nos hablas también de episodios que tienen incluso que ver con la fiesta brava. Yo nunca imaginé que Ramón López Velarde pudiera estar sentado en una barrera. No sé, seguramente tendría que haber sido una barrera de sol, porque la manera como describes esa afición que tenía nuestro poeta con los picadores, con la tradición, con el ritual, pues es muy interesante y de alguna forma corona toda esta magnífica descripción que haces de Jerez. Todavía queda una investigadora que está muy metida con López Velarde de ella, jerezana, Soar Maray. Le pedí yo y me mandó los datos, pero habla de su niñez, ahí sí, antes de los 10 años, que va con su amigo de apellido Borrego y que llevan un tapete. O sea, llevan un tapete para sentarse, porque no había dónde sentarse, para ver lo que habría, qué tipo debería haber sido muy simpático, debe haber sido, no creo que hayan sido toros, a lo mejor fueron toros, no lo vamos a saber, pero a lo mejor eran novillos, digamos, ¿eh? Y habla de Berriozábal, del Felipe, no, Manuel Berriozábal, y del que, y es ahí donde está todo el humor de López Velarde. Pero te digo, esa provincia de él, lo que realmente queda en él, lo que está en la suave patria, es Jerez, es Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, es Aguascalientes, es San Luis Potosí, es Venado, donde estuvo, ¿sí? Es lo que contrasta mucho en la suave patria. Que además la suave patria contrasta mucho con el himno nacional, digamos, porque hay varias gentes que han propuesto, que entre ellos Rafael López, que pertenecía también al primer círculo de López Velarde, el poeta guanajuatense ya olvidado, pero que tiene un soneto como prólogo de zozobra, creo que es, no me acuerdo, o del son del corazón, no me acuerdo. Pero uno es el bélico acento y el otro es la épica sordina, ¿sí? O sea, es la suave patria y la patria combatiendo. El otro es muy distinta la manera de ver el cristianismo, porque uno, en el caso, Dios tiene que ayudar en la batalla contra los invasores. En cambio aquí es reivindicar la figura de el único santo que había hasta que inventaron a los cristeros como santos en la tradición mexicana. Te dará frente al hambre y el obús un higo, San Felipe. San Felipe de Jesús.
frente al hambre, frente al hambre y el uso, o sea, frente a la guerra también, como paz te dará, como paz cristiana te dará el higo. ¿Por qué el higo? Porque reverdecerá la higuera si alguna vez Felipe iba a ser santo, y fue santo. Y asimismo, pues están ese juego de contradicciones en las que siempre opta por o sea, por ejemplo, sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela. Ahora, para muchos eso no significa nada, pero ojerosa y pintada eran las prostitutas, y además andaban en carretela, las finas, por la calle Madero, ¿sí? Y tu provincia del reloj en vela, donde rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como sentados. O sea, la paz así total, no sé. Claro, lo cercano, ¿verdad? Lo cercano. Tu superficie es el maíz, o sea, es la parte agrícola, no es no, él reivindica la parte, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo. ¿Sí? Ahí están siempre lo que para él debería ser la patria y lo que destruye la patria. O sea, el establo, la parte agrícola, es el México de esa suave patria que él anhela, y el petróleo, que yo no sé qué beneficios nos ha traído más que la destrucción. O sea, destruyó, entre otras cosas, destruyó el Edén, que era Tabasco, ¿no? ¿Sí? Más la que viene todavía. Y todo lo que viene. Todo lo que viene. Qué bueno que hablamos de esto, Marco, porque a mí lo que me gustaría es que nos dijeras desde tu punto de vista, esto que acabas de hacer, hablando un poco de lo que se maneja en la Suave Patria, nos da pie para que nos digas qué es lo que hace que López Velarde, a 100 años de su fallecimiento, siga siendo tan vigente y tan recordado. No solo en Zacatecas, yo creo que hoy por hoy es uno de los poetas en México emblemáticos de toda una tradición literaria. De manera muy concreta, digámoslo así, 3 características, 4, que hagan de López Velarde al poeta nacional. Primero que nada, el poeta nacional entendido en buen sentido, no en el sentido oficial, digamos, ¿eh? No. Sino el poeta de todos, digamos. El poeta de todos. Y primero que nada, la magia verbal, así como él decía, el mundo es mágico, y yo decía al final del diccionario, tomando la frase de su gran amigo Fernández Ledesma, el mágico es él, ¿sí? El orbe verbal de López Velarde es prodigioso, digamos, ¿sí? Y eso hace que cuando uno lea determinadas líneas, determinados poemas, determinadas estrofas, pues siempre encuentre un nuevo encanto, ¿no? Yo te digo, no hay otro autor del que yo lea tantos poemas, hay otros que no lo... Hay otros poemas, sobre todo los primeros, que son insoportables, que no se pueden leer, ¿verdad? ¿Sí? Pero, digamos, sobre todo en zozobra, y un libro que a mí me gusta muchísimo, que es el libro que más me gusta, no digo que sea el mejor es zozobra, pero el Son del Corazón me encanta, ¿sí? Claro. Llegó a una sencillez, volvió a una sencillez, que como era la que le pedían antes, y era como cuando decía Margarita Quijano que solo el poema de los guantes negros no estaba dedicado a ella, es que no estaba dedicado a ninguno del Son del Corazón, es Fuensanta siempre, o la sombra de las jerezanas, es el arrepentimiento por haberse ido de Jerez, ¿no sé? Es la melancolía. Es la melancolía, y siempre,
dice, si yo jamás hubiera salido de mi pueblo, tendría con un santo, tendría un santo refrigerio de tener el mundo con un solo hemisferio, digamos, ¿sí? Cuando dice con ese encanto que el niño iría de luto, pero la niña no, digamos, si se hubiera quedado ahí en su pueblo. Entonces, te digo, primero que nada, la magia verbal. Segundo, lo que se ha repetido desde su muerte, desde que salió la revista de México Moderno en 1921, dedicada completamente a él, y que hay 3 o 4, entre ellos Vasconcelos, que es conmovedora también la relación de Vasconcelos, si no se ha estudiado bien, todo lo que lo ayuda a Vasconcelos, ¿sí? Y es el misterio, ¿no? Que era para Villaurrutia también el primer ensayo, como se ha dicho también, más importante que se ha escrito sobre él, que lo escribe en 35. Y entonces, como también te decía al principio, no solo su vida, sino su obra, un misterio abre más misterios, ¿sí? Entonces, yo creo que esas son las 2 condiciones esenciales para que se siga leyendo. Y claro, dentro de esa magia verbal, ¿cómo se armoniza todo el poema? Hay poemas, por ejemplo, en las que son muy buenos, pero de pronto entra, pobre muchacho, todo esto, no me condenes, en fin, que son exclamatorios y le ayudan muy poco al poema. Pero en ese mismo poema, por ejemplo, tiene el verso, tal vez el mejor verso de la poesía mexicana, ¿sí? Que además es toda una curiosidad esto. Yo tuve tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de su olfato de cobre. Eso viene de Nervo, ¿sí? Dice, unos ojos verdes, color de sulfato de cobre. La única diferencia es que el de Nervo acaba siendo prosa. Son 15 sílabas y el otro, el de López Velarde, es un alejandrino perfecto. Ojos inusitados, el hemistiquio, 7 sílabas de sulfato de cobre. Y suena. En cambio el otro va jadeando. Unos ojos verdes, color de sulfato de cobre. No suena. Color de sulfato de cobre. ¿Sí? Y también muy curiosamente, todas esas cosas que se van desprendiendo. Por ejemplo, yo tuve tierra adentro una novia muy pobre. Tierra adentro es la manera como ya todo el mundo se acostumbró a designar, gracias a López Velarde. Siempre se le ha dicho tierra adentro, pero se hizo nacional decir tierra adentro la parte del centro de México, ¿sí? Y una novia muy pobre. Entonces quejaba María Magdalena Nevares Casares, la novia potosina, una de las novias potosinas, porque la otra era Susanita Jiménez, la de aquella prosa de Susana y la Cuaresma, ¿sí? En la que hablaba de la novia regordeta que tenía ahí, y que entonces López Velarde, él decía, estudiaba amor y derecho. Amor y derecho. Amor y derecho. Y que, de otras cosas, lo que lo relacionaría de alguna manera con Nervo, es que la muchacha, para convertirlo a un catolicismo bien dado, no como el maderismo duro que él manejaba en San Luis Potosí, le regala la imitación de Cristo de Kempis, ¿sí? Es decir, también dentro de eso está esa cuestión del paganismo y el cristianismo muy íntimamente unidos, sin ninguna culpa, ¿no? ¿Sí? Pero digo, cuando hablo de María Magdalena Nevares Casares, que se quejaba de que
le dijera que era muy pobre, que ella no era muy pobre, pero no se daba cuenta que no le daba el ritmo, que no le daba la rima a López Velarde, porque si pone porque el verso importante era ojos inusitados de sulfato de cobre. Entonces, si tú dices, yo tuve tierra adentro una novia, pero y metes la rima con salobre o con sobre, pues no te sirve. Era muy Sí, pensado lo que él hacía, ¿verdad? Tenía esta manera como de estructurarlo todo, pero de manera muy disciplinada sí, y sacrificar la musicalidad. Y eso me lleva a otra cosa. Tú en el diccionario dices que la poesía de López Velarde no es para recitarse. claro. Tiene que leerse como en voz baja. Tiene que leer, bueno, Simple. siempre, eh, es que casi dices leer poesía o recitar poesía, ¿no? Uh-huh. En cambio, eh, lo, que, lo que debe hacerse, es lo que hacía, por ejemplo, Sabines, por eso tenía tanto éxito, es decir la poesía, ¿sí? Y la poesía, además, si tú estás en tu propio cuarto y leyendo, la debes leer en voz alta, porque es la manera que, si tú la lees de corrido, así como si fuera prosa, no te va a sonar, ¿sí? Y no solo eso, sino cuando uno dice sus poemas, no recita ni lee, dice sus poemas en público, cada palabra debe estar significando y debes irte con la música de lo que está diciendo y que está haciendo, ¿no? Entonces, si tú dices, yo tuve tierra adentro de una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre, asesinas el poema, no sé. Suave patria, tu superficie es el maíz. A mí me tocó en la secundaria algo aterrador, que era oír la suave patria recitada ahí por uno de los alumnos, ¿no? Entonces aquello era algo tan cómico, digamos, decía, suave patria, permite que te envuelva en la más honda, pues destruyen a López Velarde, pero tuvo la gran ventaja de hacerme conocer que existía un poema que se llamaba La suave patria, que después ha formado parte de mi itinerario poético, ¿no? Qué maravilla. Pues, Marco, el tiempo se nos acaba desafortunadamente. Contigo podríamos seguir conversando no una hora más, sino un día completo con sus 24 horas. Sí, me falta Yo, muchísimo. yo quiero agradecerte mucho esta conversación que has tenido el día de hoy con nosotros, tan rica y tan amena como siempre. Y quiero terminar también recomendando nuevamente el diccionario López Velardeano. Todas estas anécdotas, todos estos datos de los que hemos estado hablando Marco Antonio Campos y yo, están contenidos en este texto maravilloso que, insisto, es de colección y ojalá que lo puedan adquirir porque solo se tiró 500 ejemplares, solo se tiraron 500 ejemplares. Entonces, seguramente se reeditará, pero en tanto eso suceda, adquiéralo, sobre todo si está en la Ciudad de México, porque vale mucho la pena tenerlo como un libro de colección. Marco, como zacatecana, como López Velardiana y Roeliana, te agradezco muchísimo el esfuerzo que sigues haciendo con tanta generosidad y tanto amor para difundir la obra de nuestro paisano. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Como decía siempre Borges, después de una entrevista, el que aprendí fui yo. No, al contrario. Gracias, Marco. Gracias, José Ángel. Gracias a la universidad por invitarnos. Pues, a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, les agradezco mucho esta conversación tan amena, tan ilustrativa. Invito al público a que continúen escuchando, viendo estas presentaciones, estas mesas redondas en el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. También tenemos este centenario del estudiantismo. También esta feria está dedicada a la memoria de nuestro compañero Juan José Reyes, y pues están todos invitados. Le agradezco mucho a Jani Estrada Lazarín su participación y a Marco Antonio Campos, ambos grandes amigos, y están todos invitados. No me quisiera ir sin decir por lo menos este soneto de Ramón López Velarde, que debería quizás de ocupar la H en el diccionario de Marco Antonio Campos, porque tiene que ver también con esta idea de la provincia, pero también de la lejanía. Noches de hotel. Se distraen las penas en los cuartos de hoteles,
con el heterogéneo concurso divertido de yanquis, sacerdotes, quincalleros infieles, niñas recién casadas y mozas del partido. Media luz, copia al huésped la desconchada luna en su azogue sin brillo y flota en calendarios, en cortinas polvosas y catres mercenarios, la nómada tristeza de viaje sin fortuna. Lejos quedó el terruño, la familia distante, y en la hora gris del éxodo medita el caminante que hay jornadas luctuosas y alegres en el mundo que van pasando juntos por el sórdido hotel con el cosmopolita dolor del moribundo, los alocados lances de la luna de miel. Muchas gracias a todos y por favor síganos en las redes, síganos en el portal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los esperamos.